empezar y a explicar un poco cómo era Neruda, por qué Neruda escribía así de esta manera, por qué se implicaba tanto con la sociedad de su época. También yo creo que a veces por eso era un poco incomprendido, no sé. Que también a veces yo creo que por ser tan comprometido y a lo mejor estar fuera, yo creo, de su época, es decir, ser una adelantada de su época, a lo mejor tenía esos sentimientos tan humanos que me salían, ¿no? de sí, y podía escribir. Ahora Mario, que no ha versado sobre el tema, pues nos le explicará exactamente qué es lo que le movía y por qué él hace esta reflexión y piensa él que Pablo Neruda tenía este tipo de ideas que luego plasmaba en sus libros. Y sin más, bueno, pues Mario, muchas gracias, que además ha sido compañero o es compañero y bueno, ya nos conocemos de otras cuestiones, o sea claro. que le tutearé un poquito más. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Yo vivo en Cuatro Caminos, conozco a Antonio, a David hace un montón de años, ¿no? Bueno, os traigo una biografía, es la primera biografía histórica y literaria que se publica en Neruda en España. Siempre pasa con estos personajes que uno dice, no, sobre Neruda hay mucho, no, sobre tal hay mucho. Bueno, no hay tantos en España, como digo, la primera. En Chile se pueden contar con los dedos de la mano las biografías que comprenden toda la vida de Neruda. Son muy pocas. Y además biografías escritas desde documentación histórica, de archivos donde hay papeles que hablan de la vida, del compromiso político o de la obra literaria de Neruda. La biografía la presenté aquí en Madrid hace ya 2 meses y la he presentado también en Chile una semana después, y también está en Argentina ahora en este momento, va a llegar a otros países de América este año. Estamos en una ciudad importantísima para Neruda. Neruda llegó aquí en el año 34, llegó a Barcelona, llegó a España designado como cónsul chileno en Barcelona, pero él, como contaré después, quería venir a Madrid. Y es en esta ciudad donde nace su única hija, en el barrio de Argüelles, y una ciudad importantísima por los acontecimientos de la República y la Guerra Civil para su vida y su poesía. Él tuvo una gran amistad con muchos españoles. Por ejemplo, aquí incluyo esta foto con Pablo Picasso, tomada en París en el año 49. Esta foto es una foto inédita de la hija de Neruda, Malva Marina. Nació aquí en agosto del 34. Esta foto se conserva en los papeles del poeta Miguel Hernández, en Jaén están ahora. Es una foto que la familia de Miguel Hernández me autorizó a incluirla en el libro. Yo he descubierto en Chile ahora 11 cartas inéditas de Miguel Hernández desde la cárcel. Se las envié a Antonio, lo publiqué en la revista Tiempo. Y hace 2 semanas en Alicante le di a la familia de Miguel Hernández todas esas cartas y la documentación del poeta, ¿no? Son cartas muy importantes, escritas en Madrid, desde la cárcel, también otras cárceles de Ocaña, de Alicante. Neruda nació en 1904, en el sur de Chile, en un lugar, o en Parral. Él es de un pueblo que se llama Parral, una zona agrícola de Chile, al sur de la capital, pero como aquí no hay nadie de Parral, no se van a enfadar. La ciudad más importante para la formación de Neruda como ser humano y como sus inicios como poeta es Temuco. Él se traslada a vivir con su padre, su madre biológica muere a los 2 meses de nacer Neruda, su padre se casa en el año 5 con otra señora, y en 1906, cuando tiene 2 años, su padre se lleva a ese bebé de 2 años a Temuco. Temuco, Neruda siempre contaba, imaginaos que era una ciudad como las de las películas del oeste, del Far West. Es una ciudad que ese territorio, en la zona de Temuco, donde vive el pueblo mapuche, es un territorio que nunca la corona española lo consiguió conquistar en la época colonial. Los mapuches fueron el único pueblo indígena americano que resistieron 300 años a la agresión española, ¿no? Firmaron acuerdos con la corona, y ese territorio que está en mitad de lo que hoy es Chile, al sur, fue incorporado al Estado chileno por la fuerza de las armas, a sangre y fuego, a finales del siglo XIX. Por tanto, ahí llega el ferrocarril, y como en el oeste americano, empiezan primero con fuertes militares a crearse las ciudades, entre comillas, desarrollo económico, las escuelas. Llegan colonos de toda Europa. Neruda contaba con sus compañeros de colegio, eran alemanes, yugoslavos, fueron muchos a Chile, alemanes también, y chilenos, claro, ¿no? Y es en esa ciudad que nace donde Neruda
Es un niño que va al colegio desde que tiene 6 años. Curiosamente, su compañero de pupitre en el colegio es un niño un poco mayor que él, que después será también poeta, un gran poeta chileno, que será comunista como Neruda, Juvencio Valle, y que estuvo en España en el año 38, en la guerra. Fue amigo de Miguel Hernández también. En ese colegio, en ese liceo, como se llama en Chile los colegios de la enseñanza secundaria, Neruda empieza a escribir poesías. Ahí se conservan más de 100 poemas suyos de la época anterior a tener 17 años. Algunos están en la Biblioteca Nacional en Chile, acaban de ser restaurados y yo los pude ver en abril del año pasado, por ejemplo. Él firmaba sus primeros poemas como Neftalí Reyes. Él se llamaba Neftalí Ricardo Reyes, se decía Neftalí Reyes Vaso Alto. Y los primeros poemas que los publica en Revista del Sur de Chile, en un diario de Temuco que dirigía un familiar suyo, lo firma como Neftalí Reyes. Pero su padre, que era conductor de trenes, pero no de trenes de pasajeros, sino de trenes de material, se llaman trenes lastreros, eran unos trenes que en el sur de Chile llovía a mares en esa época. Hoy ya no llueve, es impactante. Llovía a mares durante semanas. Entonces esos trenes tiraban gravilla en las vías para que no se rompiera la madera con la lluvia, ¿no? Entonces es muy importante eso, esta historia, porque su padre, al que Neruda en un libro suyo que se llama Memorial de Isla Negra define como un padre brusco y autoritario, no quería que su hijo fuera poeta, quería que, como muchos padres, fuera abogado, médico, esas cosas, ¿no? Y le quemaba o le destrozaba los cuadernos de poesía. Su hermana Laura, que era más pequeña, le salvó algunos de sus cuadernos y salvó algunos de los primeros poemas de Neruda. Entonces él, cuando empezaba a publicar y ante la ira de su padre, adoptó un seudónimo, Pablo Neruda. Cito en el libro decenas de entrevistas que le hicieron a él a lo largo de su vida, periodistas de todo el mundo, y una de las preguntas que siempre hacían es ¿por qué Pablo Neruda? Y curiosamente Neruda siempre daba una respuesta. Primero, le preguntaban, la tesis que se manejó siempre era que por un escritor checo llamado Jan Neruda, un escritor del siglo XIX, él había tomado el apellido de ahí. Sin embargo, hay un médico chileno que vive en Alemania que dedicó 20 años de su vida en sus ratos libres a investigar al estilo Sherlock Holmes de dónde venía el nombre de Pablo Neruda. Y rastreando, llegó a esta partitura de un navarro, Pablo Sarasate, dedicada a una violinista llamada Norman Neruda. El trabajo, os recomiendo que lo leáis, se puede poner en internet Neruda, el enigma inaugural, y os va a aparecer. Es un texto maravilloso, muy simpático, que puede ser verdad o no, hay gente que lo cree. Yo aquí pongo algunos elementos que inducen a la duda de que este sea el origen del nombre Neruda. Sí, da igual, el texto es maravilloso y habla de la historia de Neruda y todo eso, ¿no? Después de esta partitura supuestamente vendría el nombre de Pablo Neruda. Al final de su vida él decía que ya ni se acordaba de dónde venía el seudónimo. Acordaos que en el año 47 él hace el trámite legal en Chile y consigue que la justicia chilena registre como su nombre legal Pablo Neruda. Hasta ese momento él era Neftalí Reyes. Desde entonces Pablo Neruda es su nombre legal hasta el final de su vida, ¿no? Aquí están las notas del colegio. Era un estudiante bastante mediocre, nunca aprendió a multiplicar y a dividir, siempre suspendía matemáticas. Tenía un amigo que se llamaba Alejandro Serani, un niño del Correo de la Escuela, que luego fue un profesor universitario y un masón muy importante en Chile, que Neruda dice que fue el que le salvó, el que le permitió aprobar, ¿no? Porque siempre tenía pesadillas con los profesores de matemáticas, con los que tenían grandes bigotes y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en ese ambiente del sur de Chile es donde Neruda crece, y hay algo muy importante, y es la naturaleza de la Araucanía, de esa región. Un mar, Temuco está en el interior, aunque Chile es muy estrecho, como sabéis, pero no está junto al mar. Hay un mar imponente y helado en esa zona, en esa zona de Chile, y dentro hay lo que se llama la selva austral, un bosque milenario muy frondoso, donde ese niño, maravillado, descubre los insectos, descubre la flora, descubre la fauna, los árboles, y siempre ese amor a la naturaleza
está en su poesía y estará siempre en su vida. Él, en Confieso que he vivido, cuenta con un amigo de su padre, el cuchillero monje, le regaló un insecto maravilloso que nunca más pudo volver a ver. Ahí nombro cómo se llama ese insecto, ¿no? Y cuenta a sus amigos cómo iban a coger escarabajos o arañas peludas al cerro de Temuco o a los bosques que apenas había sido todavía penetrado por la civilización occidental, ¿no? Y eso es fundamental para el imaginario poético de Neruda. Un gran profesor chileno que vive en Italia, Hernán Loyola, que es el gran estudioso de Neruda, dice que es el espacio fundacional de la poesía de Neruda. Él viaja el año 21 a Santiago de Chile a estudiar. Su proyecto de vida es ser profesor de francés en institutos y se matricula en el lugar donde estudiaban los jóvenes chilenos que iban a ser maestros, el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, un centro mítico, porque ahí se formaron generaciones de maestros chilenos, pero sobre todo después de ahí fue una cantera de grandes dirigentes políticos y de militantes de la izquierda chilena, hasta el golpe de Estado, ¿no? Ahí llega Neruda el año 21, se instalan las pensiones pobres de los estudiantes de provincias, que están alrededor de la Alameda, la calle principal de Santiago, y son años de precariedad económica. Él era un muchacho triste y retraído, muy callado, que llega a la gran ciudad de Chile en tren, en un viaje que duraba entonces 24 horas para recorrer 600 kilómetros, y ahí tardará 2-3 años en su personalidad cambiar. Gana un certamen de poesía muy importante. En el año 23 publica su primer libro, que se llama Crepusculario. Fijaos, en junio del año 24 publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Antes de cumplir 20 años, publica ese libro, del que se han vendido más de 3 o 4 millones de ejemplares solo en español en todo el mundo. Es uno de los libros de poesía más leídos. Es un libro prodigioso. Él lo publica con 20 años y hay 4 musas que inspiran, 4 jóvenes que inspiran los poemas de ese libro. Fundamentalmente una muchacha del sur de Chile, de Temuco, Teresa Vázquez, que tiene ancestros andaluces, dicen que era una mujer muy guapa. Y esta muchacha, Albertina Zócar, es la de Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Esta foto me la regaló su sobrina Juanita, que vive en Santiago de Chile. Alrededor del año 24, él empieza a relacionarse con los escritores bohemios de Santiago de Chile. Casi todos en aquel momento anarquistas, eran jóvenes que quedaban por la noche en los cafés de Santiago para tomar vino, hablar de literatura y de política. Acaba de pasar la Revolución Rusa, acaba de pasar la Guerra Mundial, llegaban a Chile muchos ecos literarios y políticos de Europa, y Neruda ya era el gran poeta joven de Chile en aquel momento. Hay multitud de relatos incluidos en el libro que hablan de lo que llamaban la banda de Neruda. Esos jóvenes que por la noche se ponían unas capas grises, sombrero, vestían de negro y recorrían el centro de Santiago de Chile. Sin embargo, su horizonte vital era pesimista. Él abandona los estudios en el año 25, no acabó su carrera universitaria, su padre se enfada y deja de enviarle dinero, y hay cartas de esa época a su hermana en que dice que está comiendo solo una vez al día y que le pide a su madre adoptiva, Trinidad Candía, a quien Neruda llamó la mamadre para no llamarla madrastra. Hay un poema muy bonito dedicado a la mamadre, donde le pide que le mande plata y que le mande ropa porque tiene muy pocos medios. En el año 27 consigue que le nombren cónsul de Chile y le toca, casi de chiripa, le toca que lo manden a Asia. Es un puesto muy precario económicamente. Su salario dependía del dinero que generaba el consulado, pero lo mandan a Birmania, ahí al lado de la India. Imaginaos un chileno en Birmania hace 80 años o 90 años, sin gente que hablaba español a su alrededor. Fueron años de una gran soledad en Oriente, donde él está en Birmania, luego está en lo que es Sri Lanka, en Ceilán de la época, y lo que es hoy Indonesia, en Java. Ahí, para remediar la soledad, se casa en el año 30 con una ciudadana holandesa, Maruka Hagenan, que fue la madre de su única hija. Cierran el consulado y vuelve a Chile en el año 32, lo nombran cónsul en Buenos Aires en el año 33, y allí llega en agosto a Buenos Aires, y en octubre conoce a Federico García Lorca. Federico fue
uno de los grandes amigos de Neruda. Es conmovedor leer en la prensa chilena, de tantos años que leí, cómo Neruda recordaba a Federico García Lorca. Impactante. El cariño, cómo él describía esa personalidad única del gran poeta, el gran dramaturgo de Granada. Hay muchas anécdotas en el libro de la relación entre ellos. Dan en Buenos Aires, Federico en aquel momento llega a Buenos Aires y es acogido como una verdadera personalidad de talla mundial, celebrado por la prensa, por los intelectuales. Estrenaba su obra de teatro allá en Montevideo y Buenos Aires con un gran éxito. Neruda era un poeta muy poco conocido fuera de Chile en aquel momento. Sin embargo, la amistad que nace allí durará siempre. Hasta el final Neruda recordaba a Federico García Lorca, y cuando Neruda llega a Barcelona en mayo del 34, coge de inmediato el tren y llega a la estación del norte del Príncipe Pío el 1 de junio del año 34, y en el andén está Federico García Lorca con 2 actores de la barraca y con un ramo de flores para dar la bienvenida a Neruda a Madrid. Se van a tomar unos vinos por las tascas de la Plaza Mayor y todo eso, y conoce Neruda muy pronto a Rafael Alberti, a María Teresa León, a todos los poetas de la generación del 27, Cernuda, Alto Laguirre y tantos otros, un poquito después a Miguel Hernández. Yo creo que junto con la etapa en Buenos Aires es uno de los momentos de mayor plenitud en la vida de Neruda, de mayor felicidad, porque él es acogido por los poetas del 27 y los más jóvenes todavía como un gran poeta americano en Madrid. Para él eso es un gran orgullo, se siente muy bien en Madrid. Federico García Lorca le presenta en la facultad en la Universidad de Madrid el 6 de diciembre del 34 con un discurso memorable en el que dice Federico, entre otras cosas, lo pongo aquí en la parte desde el final del libro: y digo que os dispongáis para oír a un auténtico poeta, un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta. La poesía de Pablo Neruda se levanta con un tono nunca igualado en América, de pasión, de ternura y de sinceridad. Neruda tenía solo 30 años en aquel momento, cuando Federico dice esto de él, ¿no? En el año 35 se publica en Madrid una revista literaria que se llama Caballo Verde para la Poesía. Para los profesores de literatura es una revista mítica. Solo salieron 4 números, se imprimía en Vallehermoso, la imprenta de Alto Laguirre, y Alberti le decía a Neruda que tenía que llamarse Caballo Rojo para la poesía, ¿no? Pero a Neruda le gustaba mucho el color verde, escribía con tinta verde siempre. Por eso las letras en verde de la portada. Y bueno, esa revista, ahí colaboraron todos los grandes poetas españoles del momento y muchos de América Latina. Se publica en Madrid por primera vez los 2 primeros tomos de una de las obras más importantes de Neruda, Residencia en la Tierra. Es una obra también mítica para los profesores de literatura. Yo creo que para los lectores comunes como nosotros es difícil de entender. Es una poesía muy hermética, muy existencialista, pero para los críticos la ponen por las nubes. Y en el año 36 viene el golpe de Estado contra la República y después lo que será la Guerra Civil. Neruda es cónsul en Madrid, como decía antes. El barrio, su casa de las Flores, que os recomiendo que vayáis a verla, ahí en Monclova, no en Argüelles, está, como sabemos, a pocos centenares de metros del frente de la guerra, es bombardeada, tiene que dejar con su hija los refugios del metro y se marcha de Madrid la madrugada del 8 de noviembre del 36. También en aquel momento sale Antonio Machado para Valencia y el gobierno de la República se va a Valencia. Antes de irse, él ha publicado en el Mono Azul, de manera anónima, porque es cónsul de Chile, un poema fundamental, el canto a las madres de los milicianos muertos. Es el primer poema que escribe, del que después será su libro España en el corazón. El libro de poesía más hermoso de solidaridad con la lucha de la República. Un libro realmente impactante, sobre todo el poema explica algunas cosas, donde él dice: preguntaréis por qué ya no habla de las lilas y no habla de las flores, sino que, y acaba diciendo: venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Para él, que sale a Valencia, que llega finalmente a Marsella y está en el año 37 hasta agosto en París, Neruda es uno de los grandes poetas, como hubo tantos países que en aquel tiempo se vuelca la solidaridad con la República. El asesinato de Federico García Lorca en agosto del 36 le impacta profundamente y en Francia publica con una intelectual británica, Nancy Cunard, unos cuadernos de poesía muy bonitos de ayuda a la República. Viene a Madrid por última vez, a la ciudad de Madrid,
en julio del 37 para el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas, donde llegan intelectuales de todo el mundo a la España republicana en guerra. Vuelve a Chile, en Chile gana el Frente Popular las elecciones del año 38 y el presidente, un maestro del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, nombra en el año 39 a Neruda cónsul especial para la inmigración española. De ahí viene el proyecto del Winnipeg. Neruda se vuelca en el año 39 en buscar fondos para llevar a Chile al mayor número posible de refugiados republicanos que estaban en Francia en campos de concentración en las condiciones que sabían. La muerte de Machado también le impactó muchísimo en el año 39. Ellos no se conocieron mucho. Neruda dijo que lo vio alguna vez, pero en el Winnipeg llegaron 2 hermanos de Machado a Chile y vivieron en Chile, no llegaron después del Winnipeg un tiempo. Neruda como cónsul les selló los pasaportes. Bueno, el Winnipeg, Neruda decía siempre que borraran toda su poesía, pero que no borraran el Winnipeg. No fue un gran trabajo, pero muchas veces se tiende a atribuir el mérito del Winnipeg solo a Neruda, y eso es falso. El Winnipeg fue uno más de los barcos que llevó refugiados republicanos a varios países, sobre todo a México. El gobierno de la República en exilio, del presidente Negrín, a través del SERE, organiza la expedición en Francia. Seleccionan a las más de 2.000 personas que viajaron al Winnipeg. Neruda consigue apoyo económico de Uruguay y Argentina, de organismos de apoyo a los refugiados republicanos, y el gobierno de Chile, el Frente Popular, se muestra abierto a acoger a esos refugiados. No aceptaron miembros de las brigadas internacionales. Neruda intentó, cito gran cantidad de documentos de los archivos del Ministerio de Exteriores de Chile, y Neruda intentó llevar a algunos brigadistas, pero no fue posible. El gobierno lo aceptó. Imaginaos el mundo de la época, la derecha chilena diciendo que no llegaran los rojos españoles, toda una gran batalla en Chile, y al final Winnipeg llegó al paraíso un día después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la tarde, noche del 2 de septiembre, sábado del año 39. Llegaron a Valparaíso, que es una ciudad increíble, frente al mar, en una bahía inmensa, donde se levantan 42 cerros, que dicen en Chile, 42 pequeñas montañas, y las casas suben del paseo marítimo hacia los cerros. Es una ciudad increíble, bellísima, y hay una gran cantidad de testimonios en el libro de los refugiados que llegaron. Llegaron personas que después han sido muy importantes para Chile. Grandes pintores llegaron siendo niños. José Balmi y Roser Bru, que eran catalanes, son 2 de los grandes pintores chilenos del siglo XX. Llegaron una gran cantidad de obreros cualificados, pescadores, personas que fundaron empresas de muebles, por ejemplo, muy importantes, intelectuales, y llegaron los abuelos de